Buenas noches, hermanos. Bueno, pues es el tiempo de mi testimonio y estoy muy contenta. El día de hoy tenía un dolor, pero dije, no, hay que primero ir a dar el estudio en mujeres, que tuve la bendición de leer sobre el libro de Hechos. Y ahorita pues el testimonio, y dije, no, esto no se puede quedar en mi boca cerrada, porque hay que proclamar las maravillas del Señor. Y bueno, pues yo conocí hace 27 años del Señor, pero en, por medio de mi esposo, que tuvo un problema laboral, y él buscó a Dios, y a mí me molestaba muchísimo. Estudiaba psicología, pero de esa psicología en donde uno cree que todo es por obra del hombre y no de Dios, ¿verdad? Entonces, para mí era mucha contradicción y yo decía, es que son fanáticos, es que todo está, todos ellos se ponen de acuerdo para sentir lo mismo. Y pues muy mal, porque no había yo conocido el poder de Dios. Y por un lado, mi jefa también me hablaba del Señor. Y yo decía, ay, que cambie ella, ¿por qué yo voy a cambiar? Eh, Mi esposo sigue con esa problemática y él buscaba del Señor, y un día fue al mercado, llegó después de 3 horas, porque en el mercado se hacía una reunión, y él recibió al Señor Jesús. Y llegó muy contento con una luz en la cara y me dice, ¿qué crees? ¿Qué crees? Que encontré a ese Dios vivo que yo andaba buscando. Y me lo quedé viendo, le digo, ¿ya viste qué hora es? No hemos desayunado. El niño se pintó la cara porque corrió hacia el tocador de la cama, se pasó al buró y luego al tocador, y mi maquillaje se lo puso mientras yo lavaba los pañales de tela, porque no teníamos lavadora y ni había pañales desechables. Y estaba yo muy indignada y le digo, pues piénsale bien, tus hermanitos soy yo. Y entonces, pues resulta que la que ahora es feliz con los hermanitos soy yo, ¿verdad? Estoy muy contenta de estar en la iglesia. Y pues yo sentía que mi jefa, que también nos compartía, ella me decía, ¿pero por qué te preocupas? Si él es inocente, pues no le va a pasar nada, porque Dios es un Dios justo. Y yo decía, ay, qué malvada mujer, ¿no ve cómo estoy llorando? Y ella me dice que Dios, si él, mi esposo no hizo nada, pues no le va a pasar nada, qué insensible. Y esa era mi contradicción. Seguimos asistíamos a la iglesia todos los domingos y en algún momento en células familiares, pero yo no estaba del todo convencida, que el Señor no me tenía que convencer, ¿verdad? Porque pues gracias a Dios tuvo misericordia de mí, me miró a los ojos. Mi vida pasó durante muchos años y solo éramos espectadores. Nos íbamos los domingos y estábamos bien sentaditos, pero terminándose el domingo y otra vez vuelve a tu vida mundana, a hacer todo lo que no le agrada a Dios. Y llegaba el domingo y otra vez, ahí estábamos. Cuando en el 2014 me diagnostican una enfermedad neurodegenerativa y yo dije, pues con mi esposo estoy bien, mis hijos no son muchachos que me causen problemas, no son de 10, pero son capaces de mejorar sus calificaciones, mi mamá gracias a Dios está bien, tenemos un departamento donde vivir, tengo un trabajo, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Yo no entendía, pero creo que ese fue el momento para que yo pudiera buscar de Dios. Porque, bueno, es Parkinson, entonces había momentos en que yo ya ni me podía vestir. Mi esposo me tenía que abrochar la blusa y luego le decía yo, pero píntame el ojo, porque pues cómo iba a ir a trabajar sin el ojo pintado, ¿verdad? Así como que no era agradable. Y era una sacudida tremenda. Y yo decía, Señor, pero, o sea, ¿por qué esto si yo soy una buena persona, entre comillas? No entendía que todos somos pecadores y que yo también era pecadora. Aunque yo decía, pues son pecados chiquitos, ¿no? Le dije a mi mamá, no voy a ir, y resulta que sí podía ir, o cosas de ese tipo. Pero cuando empiezo a leer, pues me doy cuenta de que sí soy pecadora. Y en el 2019
Llego aquí a la iglesia Lazos de Esperanza porque mi sobrina Fabi y su mamá me empezaron a invitar. Y entonces ya tengo como que un contacto más consciente de la presencia de Dios. Y que cuando se hacía oración por mi salud, pues el Señor se manifestaba, ya no permitía que avanzara, porque de ese 2014 a esta fecha hay compañeros de que éramos compañeros de grupo porque nos daban terapia, en donde yo los veo ahorita y andan con bastón, sacudiéndose todo el tiempo, y digo, gracias Señor, porque tuviste misericordia de mí, y estoy aquí. Y entonces, en ese 2019, pues ya ven que viene la pandemia, se cierran las iglesias, pero el pastor empieza a dar estudios a través del internet. Y empezó con la lectura bíblica y hicimos un pequeño grupo con Fabi y otras sobrinas y leíamos la Biblia diariamente. Nos conectábamos por el WhatsApp y decíamos, es que yo no entiendo esto. Y nos dimos cuenta de que a veces una sola palabra es el alimento que nos da el Señor, porque no nos podía dar trozos de carne, porque yo pues no era una bebé espiritual, era como, no quiero ofender a las personas de corta estatura, pero yo no crecía, porque nunca le había permitido al Espíritu Santo que Él morara en mí. Y entonces en esa pandemia ya el pastor me invita y me dice, ¿puedes llevar este grupo? Y yo así como que, no, pastor, no. Me aterrorizaba hablar sobre la palabra de Dios, porque recuerdo mucho que dice que no se puede cambiar ni una tilde, ¿no? Entonces yo decía, si una tilde no se puede cambiar y yo digo otra cosa, ¿no? Eso me preocupaba. Después seguimos participando con mi mamá porque ella me acompañaba en una célula en el Buen Suceso. El pastor iba todos los viernes, íbamos viernes y nos reuníamos a leer la Biblia. Y se empieza a hablar del bautizo, yo no me había bautizado, y en 2022 nos bautizamos, mi mamá y yo, que para mí esto fue grandioso porque mi mamá seguía mucho a la Virgen de Juquila. Entonces, como fuera, ella se iba, porque tenía que ir a visitarla y pagar su manda. Y entonces yo decía, pues mi mamá me viene acompañando al estudio, pero no, a lo mejor nunca va a llegar a los pies de Cristo. Y resulta que cuando ella escuchaba todo, pero me dice en algún momento, es que a mí nadie me había hablado de Dios. Y yo digo, ¿cuántas veces hemos dejado de hablarles a las personas mayores porque decimos, es que ya no va a cambiar, ¿no? Y yo pensaba, mi mamá ya no va a cambiar. Cuando le pregunta al pastor, ¿usted se quiere bautizar? Y dice, sí. Y entonces, para mí eso fue grandioso, porque dije, mi mamá está consciente de que tenemos un Dios todopoderoso. Ya no ven las figuras de piedra, de barro o de metal, ya no se desvía su mirada. Y ella en sus palabras me dice, es que yo no creí que Dios me pudiera perdonar. Y ella me estaba dando la lección, ¿verdad? De que si mi mamá decía que la había perdonado el Señor, dije, ay Dios, gracias porque también me estás perdonando a mí, a Carmelita, la perfecta, la que no pensaba que, no, yo no soy pecadora. Incluso hasta a veces se ofende uno, ¿no? Cuando nos dicen, somos pecadores, y, ay, así. Cuando no entendemos qué es el pecado, nos ofendemos. Pero cuando sabemos que eso es lo que nos separa de Dios, entendemos que debemos cambiar. Y que Dios en su gran misericordia nos toma como estamos, todos sucios, todos malolientes, y nos lava. Y eso a mí dije, ay Señor, ¿cuánto me quieres? Y luego todavía me recuerda y me dice que yo pertenezco a esas ovejas que Él cuida. Y dice que esas ovejas oyen su voz y la siguen. Y que no permitirá que ninguna de ellas sean arrebatadas. Imagínense nada más
qué gran, o sea, qué gran padre, ¿no? Yo dije, ¿cómo? O sea, ¿no va a permitir que nadie me arrebate? Y yo soy muy dada a imaginar, entonces me imaginé que el Señor está luchando por mí para que nadie me arrebate de sus manos. Y yo digo, gracias Padre bueno y bondadoso, porque no solo me llevaste a mí, estás también trayendo a mi mamá. Y hemos estado orando por nuestros familiares y pues hay ciertas luchas porque yo fui una mamá ausente por mi trabajo. No me había dado cuenta que yo vivía para trabajar, no trabajaba para vivir. Pero el Señor me enseñó eso. Y me enseñó que también cuando me dan ese diagnóstico, era el momento de buscar a Dios. Y decir, Señor Jesucristo, aquí estoy, tirada, tirada, así literal. Yo no tengo fuerzas, pero tú sí. Y me levantarás, me levantó. Y pues aquí estoy, en algunos momentos sirviendo en la medida de mis posibilidades. Y algo que también tengo que decir es que el Señor es tan bueno que nunca nos deja de dar. Amén. Y que en las cosas, cuando visitamos a los familiares y que no son agradables para nosotros, porque decimos, es que son groseros, es que, ¿qué necesidad tengo yo de ir? Pero me sacude la palabra y digo, si mi Señor pasó por mí tantas vejaciones y que yo no le aguante a este Señor una torcida de boca. Digo, eso es nada. Y entonces volteo y le digo, sí está bien, ¿no? Dice que la respuesta blanda aplaca la ira. Y ya no me contesta mal. Y entonces digo, Señor, gracias porque me has enseñado, me has rescatado. Y algo que, no sé, tal vez no es vanagloria, no quisiera que se tomara como eso. Mientras no estuve reuniéndome en la iglesia, algo que sí me llamaba la atención era que Él siempre nos da. Y cuando yo no asistía a la iglesia, ofrendaba, pero no sabía a quién ofrendar, porque luego ya no iba a la iglesia. Y guardaba en mis sobres. Y cuando había oportunidad de ver una casa a lo mejor de huérfanos o alguna situación, yo le decía, Señor, permíteme que se pueda apoyar con esto que es tuyo. ¿Y qué creen? Que el Señor nunca nos dejó y no nos ha dejado. Y para mí es una bendición pensar siempre en las primicias de mi Señor, porque Él todavía nos dice que lo pongamos a prueba, pero no necesitamos ponerlo a prueba, porque Él nos da todo. Nos da paz, nos da bienes materiales para nuestro confort, no para lujos y vanaglorias. Y hermanos, de verdad, yo le estoy agradecida a mi Señor porque el cambio que hizo en mí es maravilloso. Yo venía con pues ahorita estoy gordita, pero venía así como un guiñapo. Y me veo en un video y digo, híjole, ese era yo. ¿Cómo es posible, no? Y nos cambia todo. Y pues, gloria a mi Señor por todas las bendiciones que nos da. Y seguimos orando por mi esposo. Un día entendí que no era lo que yo quería, porque yo le decía, ay Señor, tráelo a tus pies. Hasta que entendí, dije, ¿quién soy yo para decirle que lo traiga? Señor, haz tu voluntad. Y si nos vas a disciplinar, agachamos la cabeza y la disciplina la recibimos. Pero es en el momento y los tiempos del Señor.